quizás ya está don Luis. Sí, ya estaba conectado. Entonces, don Luis le Zelaya. agradecemos al ingeniero Luis Zelaya, es candidato a la presidencia por el Partido Liberal y por naturaleza, pues, también expresidente del Consejo Central Ejecutivo. Le agradecemos compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde sobre su análisis de los escenarios para el Partido Liberal, ya hablando del 2025, 9 de marzo. ¿Quiere que me adelante una pregunta? Porque hoy se juramentó don Salvador Narrala. Sí, pero quería que empezáramos. Sí. Bueno. Empezando, ¿cuáles son los escenarios para don Luis Zelaya en marzo ya del 2025, que serían las elecciones primarias e internas del Partido Liberal y de todos los partidos políticos que tendrán este tipo de contienda? Buenas tardes, ingeniero Zelaya, y gracias por estar en Cuarto Poder. Buenas tardes, Carlos, Brian, un gusto saludarles. Presénteme como precandidato presidencial del Partido Liberal en las próximas. Ya quítale el ex. Ya no. Entonces, con el respeto de nuestra audiencia, estoy conversando con el ingeniero Luis Zelaya, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, elecciones 2025. Disculpe, ingeniero. Así es. No, gracias, Carlos, gracias. ¿Y cuál es el escenario? Que Luis Zelaya va a ser candidato presidencial por el Partido Liberal luego de ganar las elecciones de marzo del 2025. Y a partir de ahí el escenario de una Honduras distinta, una Honduras que va a ir por el camino del desarrollo, de la prosperidad, por el camino de la lucha contra la corrupción. Así que en ese sentido, o sea, seguir con la ruta que el país debe trazarse para buscar mejores estadios de desarrollo. Yo creo que a partir de ahí eso es lo que buscamos, ¿no? Y primero, una lucha interna dentro del Partido Liberal, esperando que esa lucha sea en legal y debida forma para todos los candidatos que participen en igualdad de condiciones y sobre todo que sea un proceso transparente y limpio, que eso es lo que demanda el liberalismo, ¿no? Luis Zelaya, entonces, como precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, el 9 de marzo asegura que se convierte en el candidato de su instituto político por segunda vez a la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, Carlos. Hoy tengo más optimismo que antes. Porque ha iniciado una lucha en lo interno, pero con un liberalismo genuino y auténtico. El liberal genuino y auténtico se está identificando con nuestra precandidatura, porque, siendo sincero, los otros candidatos que hasta el momento se han presentado, está claro que o se han ido del partido y regresan, o nunca estuvieron, y hoy manifiestan un liberalismo que no tienen. O sea, por más que quiera usted agregarle y ponerle colores y banderitas o lo que sea, la verdad es que no, ahí no hay un liberalismo de sufrimiento, ahí no hay un liberalismo de cuna, ahí no hay un liberalismo de sentimiento ni de convicción. Simplemente quieren usar al Partido Liberal como un vehículo desechable, que después de usarlo lo van a tirar al cesto de la basura. Ahí no hay doctrina, ahí no hay principios liberales. O sea, no es memorizarse en Google qué significa ser liberal. No, o sea, ser liberal para nosotros en Honduras ha significado persecución. Aquí estamos muchos liberales que lo han sentido. Luis Zelaya ha sido perseguido por el simple hecho de ser liberal, por el simple hecho de combatir la corrupción, por el simple hecho de no doblegarse ante el poder de turno, particularmente con Juan Hernández en los procesos anteriores. Y por eso me metieron toda la maquinaria con un fraude descarado. Hoy las condiciones son distintas. Hoy estamos claros que el proceso interno va a ser transparente y limpio. Eso es lo que esperamos, no como fue en el 2021. Y con eso, pues no tengo duda que vamos a ganar. Hay un entusiasmo enorme, sin hacer ningún lanzamiento oficial. Vean ustedes, ayer lo que hice fue un tweet y fue tendencia en Honduras. Sí. Ayer se habló de Luis Zelaya en Honduras. Sí. Ahora bien, bueno. Y espérenme, solo permítame, Carlos y Brian. Y a mí no me invitaron a ningún foro.
a las 7 de la mañana de medios corporativos. Sí. A mí no me cubrieron ni una entrevista, ni una nota. Sí. Porque está claro quiénes son los que están detrás de esas estructuras de poder, importando candidaturas al interno del Partido Liberal. Y usted ha visto cómo me han atacado visceralmente. Sin ser candidato ya era el que más atacaba. El día que saco un tuit, ahí se me vienen todos. Un día me ataca uno, otro día me ataca otro día me ataca otro. Y está claro, ¿por qué lo hacen? Dicen que no valgo nada, que no, entonces ¿por qué me atacan? ¿Por qué ese temor? Porque saben que el liberalismo genuino y auténtico está con Luis Zelaya. Sí. Mire, hoy Salvador Narrala, decía don Carlos Acana, antes de platicar con usted, de que hoy Salvador Narrala dice de que su papá fue perseguido de la dictadura de Carías, de que su familia ha sido de estirpe liberal y que incluso él siempre se declaró liberal. Don Luis, ¿usted cómo ve eso? ¿En realidad es sincero Salvador Narrala? Saquen un video, les reto que saquen un video. Desde que Salvador está en la televisión o está en medios públicos donde diga que es liberal. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no lo dijo hace un año, hace 2 años, hace 4, hace 10? Cuando ingresó, veamos todos los videos cuando ingresó al PAC y hubiese dicho, yo era liberal, mi familia era liberal, mi papá fue perseguido liberal, pero ahora abandero el PAC. No hay, nunca. No es cierto. Entonces, burlarse de esa forma de liberalismo no se vale. La gente lo tiene claro, la base liberal lo tiene claro. Está entusiasmada porque ve una oportunidad de que el Partido Liberal regrese al poder. Hay una esperanza, hay un optimismo, hay positivismo alrededor de todo lo que está pasando, pero quiere que sea un liberal auténtico y genuino el que llegue a casa presidencial a enarbolar con dignidad la bandera rojo, blanco, rojo de nuestro partido. Está claro en el Partido Liberal, don Luis, y le tocará luchar en su carrera y al interior de su instituto político, que el presidente del Consejo Central Ejecutivo, abogado Gianni Rosenthal, está con Jorge Cáliz. Incluso hoy no se dice presente a la juramentación de Narrala, la enfermedad, pues sea cierto o no, pero está claro. Y que don... Sí, no, Jorge Cáliz llegó, Carlos, al llanismo, llegó a liderar el llanismo, aquello que rechazó Eduardo Maldonado. Sí, correcto. Y Alexander López, igual que Alan Ramos, están con Narrala. Óigame, pero qué curioso una cosa, que hoy supuestamente el presidente del Partido Liberal, el abogado Gianni Rosenthal, tenía que juramentarlo, pero quien lo juramentó hoy fue el alcalde Alexander López, que es el número 2 dentro del Partido Liberal. ¿Manda algún mensaje eso, ingeniero Zelaya? Manda un mensaje para mí, para el propio Narrala, ¿no? Que es un abanderado de la corrupción y lo juramenta alguien que está en la lista de Engel por actos de corrupción. Esa es la realidad, pongámoslo como es. Entonces, partamos de esos hechos, y eso es lo que el Partido Liberal, la base, liberal genuino, no está de acuerdo en ese manoseo de nuestro partido, no está de acuerdo en la forma en que mancillan nuestra bandera, no están de acuerdo en la forma en que buscan al partido y lo ponen al servicio de intereses de otros, pero que están muy, muy alejados de lo que es la doctrina y el verdadero sentimiento liberal, que por historia, ¿no? Por historia ha sido un partido de sufrimiento, de lucha, algunos de sangre, porque ese sufrimiento los ha llevado a sufrir en carne propia con sangre, ¿no? Lo que es ser liberal. ¿Cómo están las estructuras, partiendo que usted ya fue candidato presidencial? Bien, en todo el país. Ayer me reuní con la gente de Colón. Este viernes voy a estar en La Paz, en Intibucá, y el fin de semana pues en La Paz, salgo el viernes en La Paz, en Intibucá y en Lempira. Así que trabajando, reactivando todas las estructuras a nivel nacional. Estuve también con la gente, conversando con la gente del Paraíso,
Ya Calix definió a Mario Segura como su coordinador departamental en El Paraíso, como su primer diputado, reafirmando que el llanismo está bajo la figura de Jorge Calix, con la gente de Ocotepeque, con Olancho, así que estaba en comunicación y reactivando todo, porque había una esperanza, ¿no? Había una esperanza. Yo no había tomado una decisión definitiva, debo ser sincero, pero vamos, no ha sido fácil tampoco en tema con mi familia. Usted más que nadie lo sabe cómo perversamente se metieron con mi familia, cómo me arrebataron a mi padre, y a partir de ahí no fue una decisión fácil tampoco. Pero una vez que hemos tomado la decisión y estamos adelante, pues ya reactivando al 100% todas las estructuras a nivel nacional. Sí. Usted es un hombre técnico, académico y político. Hacia el camino del país tiene ya conocimiento, puesto que fue candidato. Lo que vemos hoy es que grupos de alcaldes y diputados ya estarían alrededor de estas dos figuras que se han lanzado en el Central Ejecutivo, ingeniero Zelaya. Los alcaldes están haciendo una lucha por ellos mismos, ¿no? O sea, están viendo sus intereses, lo cual es válido y siempre ha sido así. Muchos de los alcaldes que hoy estuvieron con Salvador Narral estuvieron con Jorge Calix en su lanzamiento. Eso así va a ser, ¿no? La mayoría de quienes hoy estaban, pues, vinieron de Choluteca, porque Quintín Soriano apoya a Salvador Narral, así que los buses de la gente que ustedes vieron ahí con las banderas, en un 95% son de Choluteca, ¿no? Y así fue en el proceso anterior también, cuando Quintín Soriano apoyaba a Darío Vanegas. Entonces, es parte del proceso, y al final las elecciones son hasta marzo del próximo año y las planillas se presentan hasta noviembre de este año. Ahora bien, fíjese que aquí ha habido un señalamiento, una crítica directa hacia usted. Estaba leyendo algunos mensajes en redes y también algunos comentarios que decían de que usted no tiene la moral para unificar al Partido Liberal, porque dicen que usted dividió el partido, que se quedó con dinero del partido, y que decían de que usted hasta hace un mes tenía totalmente descartada la opción de postularse como precandidato presidencial. E incluso decían que si Yanni no se lanzaba, usted no se iba a lanzar, como previamente pues se había evidenciado. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, son los ataques viscerales que vienen del llanismo. Usted ve, son los mismos, ¿no? Ponen a Mario Segura a difamar y a mentir, calumniar, ponen a Elenkov, ponen ahora a Katia Crivelli, ponen a José Luis Moncada. O sea, está bien, pero les digo a todos ellos, ¿no? Que una cosa es que difieran de nuestras posiciones políticas, lo cual es válido. Pero difamar y calumniar, yo creo que ahí ya cometen un delito. Y tienen que estar conscientes y atenerse a las consecuencias. Todo aquel que ha dicho que yo he robado dinero del Central Ejecutivo lo tendrá que demostrar. Todo aquel que ha dicho que yo recibo cheques de casa presidencial y que tengo contratos, lo va a tener que demostrar, porque eso es un delito de difamación y calumnia. Ingeniero, ¿nos permite poder ir a la pausa? Disculpe, nuestra audiencia. Y cuando retornamos continuamos conversando. Vamos a ver. Bueno, permítanos un momento, ingeniero, para que podamos ir a la pausa, porque me llamó la atención eso que usted acaba de decir, que esta gente pues se ha puesto a calumniar y que van a tener que demostrar, tanto ellos como otros, en los juzgados, pues estos señalamientos. Pero permítanos un momento, ingeniero, porque tenemos que cumplir con un compromiso. Bueno, continuamos en conversación con el precandidato presidencial liberal, don Luis Zelaya, y es necesario preguntarle, bueno, hace pocas horas pues fue un fenómeno viral en redes sociales el hecho de que haya escrito un tuit o un X ahora, de su aspiración a la candidatura presidencial. Recuerden que las elecciones primarias se van a realizar en marzo del próximo año. Entonces, aquí es necesario preguntarle a don Luis Zelaya, primero que nada, si ya ha ido reactivando. Sabemos que ha hecho giras, que ha hecho diálogos, también ha tomado una decisión, pues que
Ya pues aquí estamos viendo los resultados, él es otro de los precandidatos. Y sabemos que hemos visto algunas encuestas. La semana pasada vimos una encuesta de una firma consultora en la que aparecía primero Salvador Narrala como con intención de voto 53%, luego usted aparecía que no había hecho ningún lanzamiento con un 24%, en una tercera posición Jorge Cali contra un 8 o 10%, y ahora pues hay pocas horas de su lanzamiento hemos visto algunos sondeos que a usted le dan la preferencia. Pareciera como que Luis Zelaya, más que un fenómeno político en la coyuntura liberal, pareciera como que se volvió un fenómeno viral, ingeniero. Sí, yo veo más que todo, no es un tema Luis Zelaya, es un tema de defender nuestra casa liberal, de defender los verdaderos principios liberales, porque insisto en eso, somos un partido de lucha, de sufrimiento. No podemos botar la base y dejarla así nomás, usarla y luego tirarla. Ninguno de los que hoy son candidatos conocen a la base, han estado cerca de ellos, les han ayudado en los momentos donde hemos estado en la llanura. Desde el 2005, Carlos y Brian, el Partido Liberal no gana una elección presidencial, esa es la realidad. Y ahí han estado los liberales aguantando insultos de los que hoy regresan y piden perdón, pero que insultaron, que difamaron al partido, que lo vilipendiaron, y hoy que lo necesitan por un interés estrictamente personal, que no es el interés de partido, no es para salvar el partido, no es para recuperar la doctrina liberal en el gobierno, no, para nada. Es por un interés estrictamente personal, que quieren usar al partido como vehículo para sus intereses personales. Me llama la atención, ingeniero Zelaya, de doña Maribel Espinosa, puesto que anteriormente formó parte de su equipo en el Consejo Central Ejecutivo y ella hoy tiene su propia aspiración. ¿No divide esto a esa fuerza? No, de ninguna manera. Ella tiene todo el derecho a hacer su lucha, como lo hizo antes de que yo tomara la decisión. Y bienvenido. O sea, lo que sí es una realidad, Carlos y Brian, o sea, el Partido Liberal no tiene para más de 3 movimientos. O sea, las estructuras no son tan sólidas ni fuertes luego de que todo lo que ha pasado, que ha vivido el partido después del 2009. Así que mi predicción, si lo puedo dar así, es que habrán 3 movimientos fuertes, digamos, ¿no? Pero estructuras como tal, más de 3 lo veo muy difícil. ¿Cómo se atreven, digamos, a hacer acusaciones con todo lo que es su personalidad, ex rector de una prestigiosa universidad, no solo del país, sino que a nivel de Centroamérica, que las cuentas no fueron claras en el Consejo Central Ejecutivo, que es el candidato también o precandidato de la Casa de Gobierno, conociendo su personalidad? Dos cosas. Uno, reitero lo que dije antes de compañero, todo aquel que diga que yo me robé dinero o que recibo dinero de casa presidencial, lo va a tener que demostrar en los tribunales. Creo que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Entiendo que alguien diga Luis Zelaya, no me gusta que opine así, vamos, que dicen Luis Zelaya es soberbio, prepotente, no importa, eso lo acepto, ¿ok? Es política, pero mentir, decir que yo me he robado algo, decir que yo me he robado de fondos públicos, decir que yo recibo cheques y que tengo los cheques y no sé qué, y los voy a mostrar, y no los muestra, eso es un delito. Y está tipificado como difamación y calumnia. Entonces, todo aquel que esté en esa línea tendrá que demostrarlo en los tribunales. ¿Okay? Ahora bien, yo le digo al liberalismo y al pueblo hondureño, ¿no? ¿Quiénes son los que han negociado con el poder de turno? Han sido estos diputados llenistas, esa es la verdad. ¿Quiénes fueron los que negociaron magistrados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes son los que negociaron posiciones en el Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, en los entes electorales? ¿Quiénes son los que negociaron? ¿Fue Luis Zelaya? No. ¿Quiénes fueron los diputados liberales
que en septiembre del año pasado no se presentaron al Congreso para que hubiese quórum para sesionar, lo cual derivó en una comisión permanente del Congreso que eligió de manera interina al fiscal general y al fiscal adjunto en aquel momento, en octubre del año pasado. ¿Quiénes fueron los que negociaron estas posiciones que acabo de mencionar para que luego entonces, en legal y debida forma, se eligiera al fiscal adjunto y al fiscal general? Son ellos. ¿Quién es el que hace un par de semanas se le resolvió una apelación y se le devolvieron los bienes por todo el tema que surgió de los delitos por los cuales pagó una condena en los Estados Unidos? Son ellos. ¿Quién es el que tiene a una hija trabajando en el consulado de Panamá y que trabajaba desde el gobierno nacionalista? Son ellos. Pero claro, ellos quieren, como dicen vulgarmente, el que las usa la imagina. Ellos, yo lo he dicho, son perversos y malos, pero tontos no son. Ellos traen una estrategia que es de hacer ver lo que ellos hacen, se lo quieren achacar a Luis Zelaya. El caballo de Troya del Partido Libre en el Partido Liberal se llama Jorge Cálix y está bajo el llanismo. Y tómeme la palabra aquí hoy, así como Mario Segura es el coordinador del departamento de Paraíso y primer diputado, Yanni Rosenthal va a ser el primer diputado por Cortés en la corriente de Jorge Cálix. Ese es todo el problema. Mire, me llama la atención. Ingeniero, no, claro, ingeniero, desde que nos han jodido por tantos años no son tontos. Yo tengo no, o sea, perversos son, pero tontos no, y eso que no quiero decir una palabra más fuerte. Sí, mire, a mí me llama la atención algo, porque desde que lo conozco, usted ha mantenido siempre esa postura frontal y digámoslo hasta sincera, y que obviamente cuando uno escucha a comentaristas políticos, escucha analistas que dicen, no, es que Luis no va a alcanzar nada con esas posturas que toma, es que Luis no va a llegar a ningún lado, es que Luis genera anticuerpos, es que Luis es soberbio. Y ahora que lo estoy escuchando, me pareciera de que hay como posturas, por lo menos de su parte, convicción, una convicción, incluso posturas hacia el otro lado o el denominado lado oscuro, que son totalmente irreconciliables, ¿o me equivoco? ¿Quiénes estuvieron, Brian y Carlos, en el BOC? Junto a Narrala y junto a toda la estructura del Partido Nacional. Muchos de los que hoy están hablando en contra mía, mintiendo y difamándome y calumniándome. Pero como yo no estaba en el BOC, les molesta a Luis Zelaya. O sea, y yo lo dije, no estar en el BOC no significa que estás con el gobierno, son dos cosas separadas. O sea, esa es la realidad. Pero claro, te doy otro ejemplo, Brian. Es que Luis Zelaya solo pasa en programas y en canales, medios de comunicación afines al gobierno. ¿Saben por qué? Porque todos los medios corporativos me tienen vetado. No me entrevistan. ¿Y saben cuándo me entrevistan? Cuando me dicen, mire, aquí va a estar en el programa Ricardo Lenkov, ¿quiere estar usted con él para pelear? Mire, me llaman y me dicen, mire lo que dijo Mario Segura, ¿quiere responder? Solo así me llaman, pero para estar en un foro, para hablar de propuestas, para hablar del país, para hablar de las cosas buenas que ha hecho el gobierno, para criticar las cosas malas que ha hecho el gobierno, para eso no me llaman. Hay una estrategia clara de mostrar a un Luis Zelaya confrontativo, que es conflictivo y que divide, pero son ellos los que atacan con difamaciones y calumnias a Luis Zelaya. Denunció un soborno. ¿Y saben lo que dicen estos escritores afiliados a estos medios de comunicación corporativos? Posiciones puristas de Luis Zelaya. Porque rechacé un soborno de 15 millones de lempiras que venía de Salvador Narrala, dicho por él, aceptado por él mismo. Son posiciones puristas de Luis Zelaya. ¿Y qué dijo Salvador en esa entrevista? Que no miraba nada de malo en eso. El abanderado de la corrupción en Honduras, el que dice que le puso un nombre al partido anticorrupción, manda a sobornar.
con el que hoy se convierte en liberal, dicho por Salvador Narrala. Pedro Barquero fue el que me ofreció 15 millones de lempiras para que lo inscribiera. Y Salvador dice que eso no le ve nada de malo. Entonces él no ve nada de malo en que aunque no sea liberal, quiere ser liberal. Dar sobornos no tiene nada de malo. Hacer lo que sea por llegar al poder no tiene nada de malo. Yo sí lo veo malo. Y tengo posiciones coherentes. Y no fue ni por cerca lo menos que me ofrecieron de dinero. Me ofrecieron dinero y me lo pusieron sobre la mesa, mucho más de esos 15 millones, para que no aceptara y no reconociera a Salvador Narrala en la victoria en 2017. A ver. Y no lo acepté. O sea que le dejaron el dinero en maletas, Sí, sí. dinero constante y sonante. Sí, No, pero, o sea, ingeniero, pero, no llegamos a eso, porque no le dije, ¿cómo lo va a pagar? Alguien me preguntó, y le dijeron cómo se lo iban a pagar. Es que ni llegué a eso, uno corta de raíz. sí, mire, Uno ingeniero, corta de raíz, cuando algo es incorrecto, uno corta de raíz. Y eso es lo que les molesta a Luis Zelaya. Y por eso Luis Zelaya es un obstáculo para ellos, y por eso me atacan visceralmente. sí, le agradezco que lo reitere, porque aquí nos llamó un abogado baboso diciendo lo que permitíamos que José mencionara, como regañándonos prácticamente, cuando usted está testificando que fue a usted personalmente que le ofrecieron. ¿Ve? Y lo dijo que hable, dígale a ese abogado que hable con Salvador Narrala, que él fue el que lo reconoció en una entrevista. Es cierto. Él fue Salvador Narrala el que lo reconoció en una entrevista, y ahí está el video. Y él fue el que dijo que fue Pedro Barquero. Como él dijo que no miraba nada de malo, y dijo también de que esas cosas las manejaba Pedro Barquero. Entonces los sobornos los maneja Pedro Barquero. Ese es el país que queremos, ese es el Partido Liberal que queremos. No, yo no quiero ese Partido Liberal, yo no quiero ese país tampoco. Por eso nuestra lucha. Y por eso, como bien decía Juan Hernández, bien entre comillas, ¿no? Cualquiera menos Luis. Juan Hernández no dijo cualquiera menos Salvador. No dijo cualquiera menos Jorge Cáliz. No dijo cualquiera menos Luis, porque yo no le acepté sobornos, porque yo no les acepté tratos ni tranzas. Por eso decía cualquiera menos Luis. Pero el liberalismo está cambiando eso y dice, solo aceptamos a Luis. Y eso es lo que a ellos les tiene molestos. Porque el liberalismo de base dice, queremos a Luis. Pero la cúpula dice, cualquiera menos Luis. Y ahí está, esa va a ser la lucha que nos vamos a enfrentar en marzo del próximo año. ¿Por qué es que le ofrecían el dinero, si me reitera, ingeniero? Para no aceptar a Salvador Narrala, que había ganado las elecciones del 2017. A ver, que lo estaban mandando a callar entonces. Para que no Sí. reconociera el gane. Para que no reconociera, y usted sabe, yo fui el primero que lo reconocí, ¿no? Sí. Ahora bien, a mí me llama la atención. Yo recuerdo que en 2017 usted fue uno de los primeros que reconoció el triunfo de Fue don el Salvador primero. Narrala. Fue el Sí, primero. Sí, fui el primero. Lo Yo recordamos. oficialmente lo dije, ¿no? Sí. Hice una conferencia de prensa y lo dije porque él había ganado. Y yo soy sincero, Brian, yo no quería que él ganara. Yo quería ganar, yo tenía una propuesta de país, tengo una propuesta de país y sé cómo sacar el país adelante. Sí. Sí. Pero el pueblo en aquel momento decidió que fuera Narrala. Y la democracia se respeta por encima de cualquier cosa. Hay que respetar la democracia. Claro. Claro. Y mire Y una cosa. lo reconocí. Y no le pedí absolutamente nada a Narrala, nada. Simplemente le dije, ganaste y lo voy a reconocer. Y me ofrecieron muchísimo más que los 15 millones que él me ofreció para que lo inscribiera en el partido. Muchísimo más. Y dije que no. Y me amenazaron y me dijeron que me iba a arrepentir y se vinieron en contra mía. Sí, sí. Entonces de ahí surgió toda aquella trama que involucraron a su familia. Claro, todo tiene un origen, claro que sí, Sí. claro que sí. Ahora bien, ¿cómo queda su relación con Salvador Narrala? Porque me recuerdo que eran muy allegados, pues, en aquel... No, bien, sí, me han mandado emisarios para ver si yo puedo conversar con él. Claro que puedo conversar con él, claro que sí. O sea, esto es un tema político. Por sobre todo avance el país. Solo he pedido algo, o sea, que creo que es lo mínimo que pides, ¿no? En una relación de confianza, y es que él mintió en una
en un medio radial y dijo que le constaba que Juan Hernández me había dado dinero en el 2017. Él mintió. Entonces yo le dije, o te retractas o presentas las pruebas de que te... Porque cuando uno dice y utiliza el español como debe ser, Carlos y Brian, es cuando tú dices me consta, es porque tienes pruebas. Entonces, si él dice que le consta que Juan Hernández me dio dinero en el 2017, pues que lo muestre. Y si no le consta, si fue un desliz muy común en él, pues que se retracte, simplemente que se retracte. Que diga, no, no es cierto, no me consta, no tengo la información, se retracta. Y a partir de ahí, claro que podemos conversar. Ingeniero, ingeniero, ¿nos da permiso de ir a la siguiente pausa porque queremos conversar con respecto a la propuesta que tiene usted, a los problemas que hay que resolver en Honduras? Y quisiéramos no interrumpir en la pausa, Brian. Bueno, permítame un momento, ingeniero, ya regresamos con usted, tenemos que... Ajá, ¿qué iba a preguntar? Amigos oyentes a nivel nacional e internacional, conversamos con el ingeniero Luis Zelaya, precandidato por el Partido Liberal a la presidencia en las elecciones del 2025. El ingeniero Luis Zelaya ya es candidato a la presidencia en el 2017. Hemos analizado el Partido Liberal y últimamente hablaba de situaciones graves que se presentaron en las elecciones del 2017. Conversamos en esta ocasión, ingeniero, yo hablo claro. A mí no me sirve la libertad si no hay condiciones de justicia. A mí no me sirve esta democracia que tanto hablan, de un Estado de Derecho que tanto hablan, si se ha incrementado la pobreza retornamos a esa democracia de depositar el voto. ¿Dónde está la democracia del bienestar social? Entonces, hablamos de su propuesta a esos flagelos que golpean a mi pueblo. Le voy a contestar, Carlos, desde el punto de vista del liberalismo, porque el liberalismo es darle las libertades al ser humano para que sea dueño de su propio destino. Pero para que ese ser humano sea dueño de su propio destino, debe estar preparado y formado en iguales condiciones. Y eso equivale a la educación. No puede haber una brecha tan alta en la educación privada y la educación pública en nuestro país. Porque de entrada, la educación pública para la mayoría del pueblo hondureño ya representa una desventaja. Y si entra en desventaja desde niño, desde joven, porque no se puede preparar bien en la educación pública, ya sea escolar o en la universidad, ya va con una desventaja. Y ahí ya empiezan esas desigualdades. Y es la oportunidad, oportunidades para todos, privilegios para nadie. Y ahí es donde entonces vemos cuando el tema de justicia, y como usted bien está hablando, ¿para qué quiero libertad o justicia para unos pocos y no para todos? Porque van a tener privilegios. Que prime la meritocracia, pero en iguales condiciones para todos, o al menos reducir esa brecha, para que cualquiera que salga en un sistema de educación pública pueda tener las herramientas para poder competir y base a sus propios méritos sea dueño de su propio destino, y que el Estado brinde las oportunidades con políticas de empleo, con políticas de incentivo a la inversión, pero con reglas claras y justas para todos, para que no vengan unos con privilegios a estar por encima de los otros que emprenden en nuestro país. Establecimos un plan de gobierno que en un 80% sigue siendo vigente, y claro que lo vamos a actualizar y mejorar con gente capacitada y experta en cada una de sus materias. Hablamos de la generación de empleos a través de la agroindustria. Teníamos identificado al menos 12, 14 parques agroindustriales en las diferentes regiones del país. Visitamos Querétaro, en México, donde funcionan estos parques agroindustriales y cómo exportan y llevan trabajo y llevan divisas al país. O sea, tenemos la forma de hacerlo. Queremos hacerlo, tenemos la capacidad de la gente, nos rodeamos de la gente que lo puede hacer. Pero necesitamos hoy el voto de los liberales en primer lugar, y luego el voto del hondureño, para que definan
qué es lo mejor para el país, y lo vamos a mostrar y lo vamos a presentar con un plan de gobierno. Antes, si tú recuerdas, Brian y Carlos, nadie le paraba bola a los planes de gobierno. Es cierto. Cuando nosotros empezamos y presentamos un plan de gobierno serio, entonces hicimos una presentación seria del programa, ya todos a la semana ya estaban haciendo como que solo es un tema del show y hacer un evento y presentar ahí, ¿no? No, detrás de un plan de gobierno hay gente capacitada, y en Honduras lo hay, especialistas en el tema de seguridad, de educación, de salud, de generación de empleo, de política económica. Claro que está ahí. Entonces, lo que pasa es que ¿quién va a tener la capacidad de implementarlo? Pero que no represente grupos. Hay que ver quién está detrás de cada candidato. ¿Quiénes son los que están atrás? Entonces, si atrás representa un grupo económico específico, ¿a quién va a beneficiar ese candidato entonces? A ese grupo económico. Pero si va un candidato que no representa ningún interés alguno más que el hecho de beneficiar a todos, incluyendo esos grupos económicos, pero que lo hagan en buena lid, que lo hagan en igual de oportunidades que todos, entonces ahí el país va a salir adelante. Sí. Ahora bien, ingeniero, bueno, me llama la atención eso de su plan de gobierno, que es actualizable. Mire, varias veces yo le he dicho aquí, desde que tengo uso de razón, hemos venido escuchando la cosa de cómo generar empleo, de cómo atraer inversión, un montón de cosas. Y algo personal desde mi punto de vista es que es necesario de que el Estado, no el gobierno, el Estado hondureño tenga ya políticas públicas definidas para esa cosa. De nada nos sirve que estemos hablando de atraer inversión, de generar empleo. Por ahí he escuchado que hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente y al final no termina siendo suficiente. Lo que se necesita, primero que nada, es darle vuelta a esta arquitectura que nos dejó la administración nacionalista de Juan Orlando Hernández, incluso en el Congreso, que no se puede desmontar arquitectura. Segundo, buscar una ley o buscar los mecanismos para que tengamos políticas públicas que sean actualizables en el tiempo. Mire, un país en América Latina que mantiene políticas públicas a lo largo del tiempo, bueno, son dos, ahora es México y en segundo lugar es Chile, pero en el caso de Honduras es factible que podamos hacer eso, aunque tengamos muchas veces un Congreso en contra, como está pasando ahora. Usted lo ha dicho, en el plan de gobierno que teníamos era fortalecer la institucionalidad. Y en la institucionalidad van muchas cosas. Va a fortalecer la democracia. Necesitamos una nueva ley electoral. Necesitamos una segunda vuelta. Necesitamos reducir el número de diputados. Necesitamos elegir los diputados de una forma distinta. Necesitamos la ciudadanización de las mesas para que no se preste ni que el acta mate votos, sino que se haga valer de verdad el voto del hondureño. Que el hondureño tenga confianza de que si el voto lo pone en una urna, ese voto es el que se va a contar, ese voto es el que se va a respetar. Fortalecer la democracia, se habla del nepotismo, fortalezcamos entonces el servicio civil a través de una institucionalidad sólida y que no se permita. Pero no lo hagamos del diente al labio, no lo hagamos con odio, no lo hagamos en función de me beneficia a mí, pero cuando yo llegue al poder no voy a hacer nada porque me beneficia. No, hagámoslo desde la institucionalidad misma, reforzando el servicio civil, si estamos hablando estrictamente en el tema del nepotismo. Entonces, el país necesita muchas cosas, pero está claro que hay muchos intereses. Y muchos de los que hoy se jactan y que quieren cambiar cosas, cuando lleguen al poder, seguramente no las van a cambiar porque van a hacerla para beneficio de ellos mismos. Son los mismos, hablemos lo que es, y representa diferentes sectores. Si ustedes agarran los 3 candidatos que ya se habían lanzado, hay una afinidad con ciertos sectores. Luis Zelaya no tiene esa afinidad, no tiene ese compromiso. El único que es el compromiso por tener una Honduras mejor, por tener un partido liberal sólido, fiel a sus principios y valores, y que a partir de ahí, con dignidad, establezcamos la línea del liberalismo social, un liberalismo progresista, no conservador, porque no somos un partido conservador, somos un partido de línea progresista, abrazamos los principios del liberalismo social, y eso es lo que tenemos que llevar al gobierno, enarbolando la bandera rojo, blanco y rojo.
Sí, mire algo, ingeniero. Bueno, con lo que usted agrega, también cómo actualizar los estatutos del Partido Liberal, porque lastimosamente, se lo digo... Perdón, Brian, primero respetar. Lo primero es respetar los estatutos y de luego los pueden actualizar, pero primero es respetarlos. Hoy no los están respetando. Perdón que le interrumpí. Sí, no, le decía esto, ¿por qué actualizar los estatutos liberales? Porque recuerden que nosotros venimos de un siglo, de una cultura bipartidista que no se va a desaparecer de la noche a la mañana. Segundo, que hemos venido viendo un desgaste no solo en Honduras, sino globalmente de la doctrina liberal socialdemócrata, porque últimamente, pues cuando uno lee a expertos, cuando uno lee a conocedores del tema político, dicen que cuando el liberalismo ve que se están atentando contra sus intereses, entonces toma posturas más autoritarias. Y no lo vimos acá en Honduras en 2009 con el golpe de Estado, por ejemplo. O sea, ¿cómo hacer que ese liberalismo sea renovado y que ese liberalismo en realidad esté al servicio de la sociedad en su conjunto? Que tenga una dinámica dialéctica. ¿Sí? ¿Ingeniero? ¿Perdón? Sí, o sea, vamos. Sí, tenemos que aterrizarlo primero. Que sea una dinámica. Aterrizar el concepto, y lo que ha dicho Carlos, en esa dialéctica hay que aterrizar el concepto de liberalismo, aterrizarlo, internalizarlo y volvemos. Porque yo lo resumo, el que más tiene, el que más puede, el que más sabe, tiene que ser solidario con el que menos tiene, menos puede y menos. Porque no ha tenido oportunidades. Y eso no es ser ñángara. Darle oportunidades a todos para que por su propio esfuerzo ellos sean capaces de forjarse su propio destino. O sea, esa es la realidad que queremos, claro. Pero démosle la oportunidad. El sistema educativo se ha deteriorado años tras años, porque nadie quiere que la gente se eduque bien o no le importa que se eduquen bien. Entonces, si el liberalismo no llega a convertirse en una realidad de que el ser humano sea dueño de su propio destino, jamás va a ser dueño de su propio destino si no tiene las mismas oportunidades, si no se le prepara con el mínimo necesario para que pueda competir. Si no hacemos eso, el liberalismo va a quedar en una dialéctica. La libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de prensa, de pensamiento, va a ser una quimera. Y es ahí donde la gente tiene que entender lo que es ser liberal. ¿Cómo no? Le agradecemos, ingeniero, su participación. Yo me quiero quedar con esa última frase que usted dijo, que el Partido Liberal es un partido progresista, no conservador. Me quiero quedar con esa frase que me parece lo que debemos de destacar. Y seguiremos conversando, ingeniero, sobre su proyecto político, ya por segunda ocasión, de aspirar a dirigir la nación hondureña. Muchas gracias. Igual como le dimos, ingeniero, como los demás, le deseamos... Muchísimas gracias, Carlos. Les agradezco mucho. Gracias, ingeniero. Un placer. Bueno, saludos, buenas tardes. Hemos quedado sin tiempo. Veámonos mañana a las 4. El Observatorio del Poder.